Lee Huela Chemnitz se ajustó las gafas en el puente de la nariz con una mano temblorosa. Mientras la otra seguía frotando mecánicamente el retrete de la 12ª cabina del baño de mujeres del edificio de oficinas de la Torre del Río. El sonido del agua y el desinfectante mezclado con el aroma a limón la rodeaban, creando una atmósfera casi onírica, donde sus pensamientos vagaban lejos de ese lugar. Recordaba cómo, no hace tanto, esas mismas manos, suaves y cuidadosas, pasaban horas entre libros y folios raros en la biblioteca de la Universidad de Cleveland. Ahora, aquellas manos, cubiertas por gruesos guantes de goma, se movían con desespero sobre el azulejo, como si de alguna manera pudieran borrar la vergüenza y el cansancio que la inundaban. El eco de las voces de sus compañeras limpiadoras resonaba desde el cubículo contiguo. «Nueva chica hoy», se oyó decir desde la planta 13, donde trabajaba su colega Mónica. «Dicen que hay algunos arquitectos ahí dentro. Así que probablemente habrá muchas virutas de lápiz», agregó con una risa burlona. Lee Huela se quedó quieta, el pincel aún congelado en la mano, mientras una ola de shock recorría su cuerpo. La 13ª planta. Su marido, Orrin, trabajaba allí, después de meses de desesperación y búsqueda frenética de empleo. Finalmente había conseguido un trabajo como arquitecto, un logro que los había hecho respirar tranquilos, pero que también había traído consigo una distancia emocional inesperada. Él le había prohibido rotundamente acercarse a su despacho. No quería que nadie supiera lo que realmente estaba sucediendo en su vida. Ni siquiera sus compañeros de trabajo. «Voy a coger el cuarto», dijo Lee Huela en voz baja, casi para sí misma. «Tengo trabajo pendiente». Mónica no discutió. Había algo en Lee Huela que la hacía diferente. Era más culta, más sofisticada. Pero eso solo generaba una desconexión entre ella y las demás limpiadoras. A veces la veían, con libros y revistas olvidadas sobre las mesas, leyéndolas con tal inmersión que no oía cuando le hablaban. A pesar de los 3 meses que llevaba trabajando allí, Lee Huela seguía siendo un misterio para ellas. Por la noche, después de un día de trabajo agotador, Lee Huela regresaba al pequeño piso que compartía con Orrin en el barrio de Tremont. Recordaba cómo, en los días más felices de su matrimonio, habían soñado con tener una casa en las afueras, con un jardín donde los niños pudieran jugar, aunque los niños nunca llegarían. El piso era pequeño, pero Lee Huela había logrado transformarlo en un hogar acogedor. Con sus propias manos había hecho las cortinas, compradas en rebajas, y las estanterías que Orrin había construido cuando todavía tenía energía y ganas de hacer cosas. Pero todo eso parecía lejano ahora. Esa noche, como tantas otras, Orrin estaba sentado en la mesa de la cocina, concentrado en los planos, tomando notas con un lápiz afilado. Lee Huela recordó cómo en los primeros días de su relación había admirado la precisión de sus líneas y su capacidad para ver el espacio de una manera que ella nunca había podido. Aún así, ya no quedaba mucho de aquella admiración. Había algo en Orrin que se había quebrado. Algo que ya no podía ver de la misma forma. Aún así, le gustaba verlo trabajar. «Hola», dijo Lee Huela, quitándose el abrigo. «¿Qué tal el día?» Orrin levantó la cabeza. Tenía los ojos cansados, pero un destello de entusiasmo brilló en ellos. «Me han asignado un nuevo proyecto», dijo, con una sonrisa. «Es pequeño, pero es por mi cuenta. Remodelar la planta de oficinas para un nuevo inquilino. Es estupendo». Lee Huela sonrió. «Eso significa que empiezan a confiar en ti», dijo, con genuina emoción. «Sí», dijo Orrin, dejando el lápiz y frotándose los ojos. «Supongo». Y luego, con un suspiro, preguntó: «¿Y tú?»
Li Huela sabía que no debía entrar en detalles. Había aprendido a evitar hablar de su trabajo. A Orrin no le gustaba. En realidad, no quería escuchar sobre su trabajo. No desde aquel primer día. Hacía ya 6 meses, cuando ella le había ofrecido su solución. Trabajar como limpiadora. Ya que no encontraba ningún otro empleo. La discusión había sido violenta. Él había gritado: ¿Estás loca? Mi mujer, una licenciada en filología, ¿va a fregar los retretes de otros? Ella había respondido con calma: Nos estamos quedando sin dinero. Orrin, ya hemos vendido el coche. He vendido todas mis joyas. No hay vacantes en la biblioteca. Ni en las editoriales. He enviado 100 currículos. Y cuando él guardó silencio, ella había añadido: Si no hago algo, nos vamos a quedar sin nada. Orrin había permanecido en silencio mucho rato. Hasta que, al fin, había murmurado: Está bien. Pero no le digas a nadie. Cuando consiga un trabajo, no quiero que nadie se entere de lo que estás haciendo. Ella había aceptado. Y lo había hecho. Esa noche, Orrin parecía más tranquilo. Por fin tenía un proyecto que le entusiasmaba. Aunque seguía sin mirar a Li Huela a los ojos cuando le hablaba. Su respuesta a la pregunta de su mujer sobre su día había sido como siempre. Cortante, distante. Sí, supongo, había dicho, como si todo fuera parte de una rutina. ¿A qué hora? Li Huela preguntó, mientras sacaba la pasta de la nevera. Sobre las 6, respondió Orrin, sin levantar la cabeza. Li Huela pensó en los días en los que solían hablar durante la cena. Sin prisas, compartiendo sueños y proyectos. Ya no era así. Ahora, la cena era una mera formalidad. Un acto rutinario de 2 personas que ya no se entendían. Cuando se conocieron, hacía 10 años. Todo era diferente. Ambos estaban llenos de ambición y sueños. Ella, comenzando en la biblioteca de la universidad, él, en un estudio de arquitectura, subiendo rápido en la empresa. Pueden recordar cómo, en una exposición de arte contemporáneo, Orrin se acercó a ella, quien se encontraba frente a una instalación de tuberías oxidadas y un espejo roto. Y le dijo: Esto no es arte. Es fontanería inacabada. Se rieron. Y ese fue el principio de su historia. Su boda fue sencilla, pero hermosa. Li Huela había confeccionado su propio vestido, inspirado en fotografías de viejas revistas de moda. Y Orrin había diseñado el arco bajo el que se pronunciaron los votos. Los primeros 5 años de matrimonio fueron perfectos, pero luego vino la recesión. Todo comenzó a cambiar. Primero, solo eran noticias de televisión. Algo lejano. Pero luego Orrin empezó a regresar del trabajo más triste. Más cansado. Su empresa empezó a hacer recortes. Y finalmente, su departamento entero fue despedido. Li Huela recordaba claramente aquel día. Era martes. Y estaba preparando el estofado de ternera. El plato favorito de Orrin. Él llegó a casa antes de lo habitual. Con una caja de cartón que contenía el contenido de su escritorio. Tenía la cara blanca como la tiza. Nos han despedido a todos, dijo, con voz apagada. Todo el departamento. Proyectos congelados. No hay nuevos. Li Huela lo abrazó. Le susurró palabras de consuelo. Le dijo que todo iba a salir bien. Que él encontraría un nuevo trabajo. Pero en sus ojos había algo que nunca se fue. Una expresión de derrota que la acompañó desde ese día. A medida que pasaron los meses, Li Huela buscó trabajo. Pero no encontró nada. La librería donde trabajaba cerró. Y la biblioteca, donde había pasado años, recortó personal. Finalmente, se vio obligada a aceptar un trabajo de limpieza en el mismo edificio donde Orrin había conseguido un empleo. Cuando Li Huela comenzó a trabajar como limpiadora,
Orrin se mostró molesto, incluso enfadado. No puedes hacer eso, le dijo. Esos trabajos no son para ti. Eres una mujer culta, una especialista. No debes rebajarte. Ella le respondió con calma. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme en casa mientras nos hundimos en deudas? Ya hemos vendido todo lo que podíamos vender. Incluso las joyas que me dejó mi abuela. La pelea fue inevitable. Orrin no entendía cómo su mujer había llegado a ese punto. Pero no podía ver más allá de su propio ego. Había perdido su trabajo. Y aunque Li Wuela trataba de hacer todo lo posible para mantener a flote la familia, él solo veía en ella a una persona que se había humillado al aceptar un trabajo que él consideraba indigno. La situación empeoró con el paso de los meses. Orrin, cada vez más frustrado y consumido por la vergüenza, se sumergió en una espiral de mentiras y justificaciones para mantener las apariencias. Li Wuela, por su parte, se sentía cada vez más atrapada. A pesar de que había conseguido un trabajo en la limpieza, lo cual le permitía llevar un sueldo a casa, las tensiones entre ellos no hacían más que crecer, mientras él seguía ocultando la realidad de su vida profesional y personal. Ella trataba de mantener la dignidad y seguir adelante con lo que tenía, aunque cada día le resultaba más difícil. Una tarde, Orrin volvió a casa tarde. Como solía hacerlo últimamente, su rostro estaba tenso, y en sus ojos había algo que Li Wuela no reconoció de inmediato. Parecía haber estado luchando con algo, como si estuviera atrapado entre una verdad dolorosa y una mentira que no podía abandonar. Mientras Li Wuela preparaba la cena, le observaba en silencio, esperando que él hablara primero. Como siempre ocurría, él no dijo nada al principio. Se sentó en la mesa y comenzó a sacar papeles de su bolso, repasando algunos dibujos. Pero Li Wuela no pudo evitar sentirse cada vez más distante de él. Finalmente, fue Orrin quien rompió el silencio. Li Wuela, dijo, mirando los planos con la cabeza agachada. He decidido que voy a ir a una fiesta de empresa el viernes. Con un compañero del trabajo. Li Wuela lo miró, intentando no mostrar el desconcierto en su rostro. ¿Una fiesta de empresa? ¿Y qué hay de mí? ¿No me invitarás? Orrin no levantó la mirada. He decidido que no es buena idea que vengas. Hay gente importante allí, colegas que no saben nada de nuestra situación. Su voz titubeó, y Li Wuela percibió un deje de arrepentimiento, pero también una firmeza que no le gustó. No quiero que te sientas incómoda. No quiero que me avergüences. La reacción de Li Wuela fue inmediata. Un nudo se formó en su estómago y su garganta se cerró. ¿Cómo podía decirle eso después de todo lo que habían pasado juntos? ¿Cómo podía decir que ella lo avergonzaba cuando lo único que había hecho era intentar salvar su matrimonio? ¿Tratar de mantener la casa en pie mientras él se hundía en su desesperación? ¿Te avergüenzas de mí?, preguntó, su voz quebrándose sin poder evitarlo. ¿Es eso lo que quieres decir? Orrin levantó la vista y la miró con los ojos llenos de frustración. Como si hubiera estado esperando esa pregunta. No. No es eso. Es solo que... Esto es una oportunidad para mí. Si quiero que las cosas mejoren. Necesito hacer las cosas bien. Necesito dar una buena impresión. No puedo arriesgarlo todo por lo que estamos viviendo. Li Wuela sintió como su corazón se hundía. Era como si él hubiera dicho todo lo que pensaba. Como si las palabras de su boca estuvieran cortando los lazos que quedaban entre ellos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Orrin?, preguntó, con los ojos brillando de lágrimas. ¿Por qué no me dijiste que esto era lo que realmente pensabas de mí? Él guardó silencio. Li Wuela dejó caer los utensilios con los que había estado trabajando y se alejó de la mesa. Su mundo entero parecía haberse desplomado en un instante.
Se sentó en el sofá, mirando al frente, sin poder encontrar las palabras para expresar el dolor que sentía. Orrin no entendía, no comprendía que no se trataba de la fiesta, ni de lo que los demás pensaran de ellos. Lo que le dolía más era la idea de que él ya no la veía. Que ya no veía a la mujer que una vez había admirado. Que ya no creía en ella como persona, sino como una carga, y ella, cansada de estar en un constante ciclo de sacrificios y frustraciones. Ya no sabía si valía la pena seguir luchando. Los días pasaron, y la tensión creció aún más. Li Wuela dejó que su mente se sumiera en un mar de pensamientos oscuros. Su vida no era la que había imaginado, ni mucho menos la que había soñado cuando conoció a Orrin. Antes de que la recesión los golpeara. Cuando ambos empezaban sus carreras y hablaban del futuro con esperanza. Todo parecía estar a su favor. Ahora, la mujer que había sido tan fuerte, tan capaz, se sentía completamente perdida. Y la razón era la misma. Orrin. El viernes de la fiesta. Li Wuela no sabía qué esperar. Orrin se fue, como estaba previsto, sin decirle mucho más. Solo un «nos vemos», que sonaba más vacío que nunca. Ella, por su parte, se preparó para lo que fuera que viniera. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Porque no tenía otra opción. La casa, los gastos, las deudas. Todo seguía allí, presionando sobre sus hombros. En su lugar, cuando Orrin regresó de la fiesta, Li Wuela se sentó en el sofá, esperándolo. No dijo nada al principio, pero sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Orrin, al ver su silencio, sintió un peso sobre su pecho. Había sido una fiesta de celebraciones, de apariencias, pero no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. En lo que había hecho. ¿Por qué no podía estar orgulloso de lo que su esposa hacía? ¿Por qué había creído que su trabajo, su esfuerzo, no valían nada? Cuando finalmente se sentaron, Li Wuela rompió el silencio. No me invitaron, ¿verdad? Dijo con voz baja. Te sentiste incómodo conmigo allí. Orrin no pudo mirarla a los ojos. No es eso, respondió, aunque su voz temblaba. Es que, bueno, no es fácil admitir que todo ha cambiado. Que nuestra vida no es la misma de antes. Li Wuela asintió lentamente. Lo sé, susurró, con los ojos empañados de lágrimas. Lo sé. Esa noche, Orrin se dio cuenta de algo que no había querido ver antes. El miedo lo había mantenido atrapado en una mentira. Una mentira que lo estaba destruyendo. Tanto a él como a Li Wuela. Ella no era una simple limpiadora. Era una mujer con sueños. Con una inteligencia y una belleza que él había dejado de ver. Y la razón de todo esto no estaba en lo que hacía, sino en la vergüenza que él mismo sentía. Al día siguiente, mientras Li Wuela estaba en el trabajo, Orrin decidió dar un paso que nunca imaginó dar. Enfrentarse a la verdad. Decidió que, por fin, iba a ser honesto con todos. Incluso con sí mismo. Sabía que no iba a ser fácil. Pero también sabía que era lo único que podía hacer para recuperar lo que había perdido. El lunes siguiente, Orrin se levantó temprano. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes grises de Cleveland. Y él sentía como si el peso de los últimos meses, incluso de los últimos años, cayera sobre sus hombros con más fuerza que nunca. Había decidido que ese día iba a ser diferente. Que iba a hacer lo que debía hacer. Iba a enfrentar las consecuencias de sus mentiras. A enfrentarse a Milton, a su jefe, y a su propia vergüenza. Pero lo más importante, iba a ser honesto con Li Wuela. Y con él mismo. Li Wuela, por su parte, también había tomado una decisión. La conversación de la noche anterior había dejado una marca profunda en ella. Había escuchado a Orrin decir la verdad. Algo que no había hecho en mucho tiempo.
y se dio cuenta de que no quería vivir más en la sombra de las mentiras. Ya había dado demasiado de sí misma para mantener las apariencias. Era hora de reconstruir, de sanar, de ser la mujer que siempre había sido, sin importar lo que pensara el mundo exterior. Esa mañana, cuando Orrin salió de casa, Lee Wella se quedó sentada en el sofá, mirando al vacío. Sabía que el día que estaba por venir sería crucial para su futuro. No solo para su matrimonio, sino para su vida en general. Sabía que las palabras que se iban a decir ese día cambiarían todo. En la oficina de Milton Design, Orrin se sentó frente a su jefe, Edward Milton, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. No sabía cómo iba a empezar, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que decir la verdad, aunque eso significara perder su trabajo, aunque eso significara ser visto como un fracaso. Sabía que tenía que hacer esto por él mismo, y también por Lee Wella. Milton lo miró desde su escritorio, con la mirada fija y expectante, como si ya supiera que algo iba a suceder. Orrin, dijo finalmente, ¿por qué no me cuentas lo que realmente está pasando? Te noto tenso, como si estuvieras cargando algo que no puedes soltar. Todos cometemos errores. Pero las mentiras pueden destruir más que un error. Orrin tragó saliva, su garganta seca. La verdad es que he estado mintiendo. Comenzó, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. No es fácil admitirlo. Pero mi vida no es lo que he estado diciendo. Mi esposa, ella no es una abogada. Ella trabaja como limpiadora. Aquí, en este edificio. Yo le dije a todo el mundo que ella estaba de viaje de negocios. Porque me avergonzaba que estuviera trabajando en este lugar. Me avergonzaba que las cosas no estuvieran saliendo como planeamos. Milton lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, mientras Orrin se sentía como si estuviera liberando un peso gigantesco. La confesión lo estaba matando por dentro, pero también le daba una extraña sensación de alivio. Finalmente, había dejado ir la mentira. Había dejado ir esa carga. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Orrin? Preguntó Milton, con un tono de voz más suave de lo que Orrin había esperado. ¿Por qué creíste que tenías que mantener esta fachada? Porque no sabía cómo enfrentarme a la realidad, respondió Orrin, con los ojos clavados en el escritorio. Siempre me creí capaz de lograr lo que quisiera. Pero cuando todo se vino abajo, cuando perdí mi trabajo, cuando vi a mi esposa trabajando en algo que no estaba ni cerca de lo que merecía, no supe cómo reaccionar. En lugar de ser honesto, me refugié en una mentira. Y eso me ha destruido. Milton lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando no solo su confesión, sino también al hombre que tenía frente a él. Finalmente, suspiró y se recostó en su silla. Entiendo, Orrin, dijo, en un tono calmado pero firme. Todos enfrentamos tiempos difíciles, y a veces tomamos decisiones equivocadas. Pero lo que importa es lo que haces después. Las mentiras, la vergüenza, eso no tiene por qué definir quién eres. Tienes una oportunidad para rectificar las cosas. Orrin se sintió como si hubiera recibido una bocanada de aire fresco. Aunque no sabía qué significaba esto para su futuro en la empresa. Había algo en las palabras de Milton que lo hizo sentir que tal vez aún había esperanza. Lo que te propongo, Orrin, continuó Milton, es que tomes esta oportunidad para demostrar quién eres realmente. No te voy a despedir por esto. Pero quiero que enfrentes lo que has hecho y seas sincero con todos los que te rodean. Si tienes el valor de ser honesto contigo mismo y con los demás, entonces hay un futuro para ti aquí. Orrin asintió, con una mezcla de alivio y agradecimiento. Gracias, Edward, lo prometo, seré honesto.
y haré lo que sea necesario para cambiar las cosas. Mientras tanto, Lee Wuela, en su pequeña oficina de limpieza, sentía una mezcla de nerviosismo y expectación. No sabía exactamente qué estaba pasando con Orrin, pero había sentido que algo había cambiado. Algo dentro de él había comenzado a romperse, y eso la hizo sentir una pequeña chispa de esperanza. Quizás, al final, todo esto tenía un propósito. Quizás, aunque no todo fuera perfecto, podían encontrar una forma de seguir adelante. Juntos, sin mentiras. Esa tarde, Orrin regresó a casa, con la mente aún procesando todo lo que había sucedido en la oficina. Cuando entró, encontró a Lee Wuela sentada en el sofá, esperando. No dijo nada al principio. Solo lo miró, y Orrin, al verla, supo que este momento era crucial. No podía esconder más la verdad. No podía seguir viviendo en las sombras. Lee Wuela, comenzó, con una voz temblorosa. Quiero pedirte perdón. He estado mintiendo, y te he fallado. Te he fallado a ti y a nosotros. Lee Wuela lo miró fijamente. Su rostro sereno pero lleno de emoción contenida. Lo sé, Orrin, respondió con suavidad. Lo he sabido durante mucho tiempo. Pero... ¿sabes qué? Yo también te he fallado. Pensé que si aguantaba, todo mejoraría, pero no lo hizo, y no sé si podemos volver a ser lo que éramos. Pero te escucho, y estoy dispuesta a intentarlo, porque creo que aún podemos salvar lo que tenemos. Si dejamos de vivir en mentiras. Orrin se acercó a ella, con lágrimas en los ojos. Te prometo, Lee Wuela, que voy a cambiar. Voy a ser el hombre que siempre fui. El hombre del que te enamoraste. No quiero perderte. No voy a esconderme más. Lee Wuela suspiró y asintió. Está bien, pero esto no va a ser fácil. Orrin, necesito que seas honesto. Siempre. Necesito que confíes en mí. Y quiero que también confíes en ti mismo. Esa noche, mientras se sentaban juntos en el sofá, Orrin sabía que el camino hacia la reconciliación no sería rápido ni fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había esperanza. Ambos tenían trabajo por hacer. Pero lo importante era que, al fin, estaban dispuestos a enfrentarse a la verdad. El lunes siguiente a la conversación de Orrin con Milton, la vida de ambos tomó un giro que ninguno de los dos había anticipado. Aunque parecía que todo lo que habían atravesado podría haber sido el fin de su relación. Algo en el aire cambiaba entre ellos. Lee Wuela sintió que por fin había una oportunidad real para reconstruir no solo su vida profesional, sino también la confianza que se había quebrado en su matrimonio. Esa mañana, mientras Orrin se preparaba para enfrentar lo que podría ser el día más importante de su carrera, Lee Wuela se levantó temprano, como lo hacía siempre, pero hoy algo era diferente. Decidió que no iba a esperar a que Orrin resolviera todo. Ella también tenía un camino que recorrer, uno que la llevaría a recuperar no solo su dignidad, sino también sus sueños y su propósito. Se miró en el espejo con firmeza y se preparó para dar el siguiente paso hacia lo que podría ser una vida nueva. Mientras Orrin llegaba a la oficina de Milton Design, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Los colegas lo miraban, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Pero la verdad era que ninguno sabía cómo reaccionar. Él había sido un buen arquitecto, pero su caída en desgracia era algo que todos conocían. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese día sería el principio de un nuevo comienzo. No solo para él, sino también para Lee Wuela. Milton lo recibió con una mirada fija, casi esperándolo. Orrin, ¿estás listo para lo que viene?, preguntó con calma, pero con una intensidad en su voz que dejaba claro que ya había tomado una decisión sobre lo que sucedería con el futuro de su empleado. Orrin asintió.
aunque no pudo evitar sentir una oleada de ansiedad. Sí, estoy listo. Quiero ser honesto contigo, Edward. Quiero que sepas la verdad. Toda la verdad. No solo sobre mí, sino sobre lo que realmente ha estado pasando en mi vida. He cometido un error. Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. No quiero esconderme más. Milton lo miró en silencio durante un largo rato, como si evaluara cada palabra que Orrin había dicho. Finalmente, suspiró y se recostó en su silla, girando ligeramente la cabeza. Sé que ha sido difícil para ti, Orrin. Todos pasamos por momentos complicados. Pero la verdad es que lo que realmente importa ahora es cómo enfrentas tus errores. Lo que hiciste al mentirle a tus colegas y a tu esposa no fue correcto, pero el hecho de que estés aquí, listo para enfrentarlo, es un buen comienzo. Orrin, sintiendo el peso de sus palabras, tomó una decisión. Quiero quedarme aquí, Edward. Quiero seguir trabajando para Milton Design. Pero más que eso, quiero ganarme el respeto de todos. Empezando por ti. Lo que más deseo es recuperar mi integridad y demostrar que puedo ser el hombre que solía ser. Milton se quedó pensativo unos segundos, mirando a Orrin con seriedad. Entonces, será mejor que empieces a trabajar duro para reconstruir tu reputación. Y no solo la profesional. Si realmente estás comprometido a cambiar, te daré una oportunidad. Pero recuerda, el camino hacia la redención no es fácil. Tienes mucho que demostrar. Orrin sintió un alivio momentáneo al escuchar las palabras de Milton. Pero sabía que no sería tan sencillo. A pesar de la oportunidad que se le daba, tendría que ganar la confianza de todos. No solo la de su jefe, sino también la de Lee Wela. Y para eso, tendría que enfrentarse a la verdad. Sin escudos ni máscaras. Esa misma tarde, cuando Orrin regresó a casa, encontró a Lee Wela en la cocina, preparando la cena. Ella lo miró por un momento, con una mirada que no podía ocultar la mezcla de dudas y esperanza que ambos sentían. Sin decir palabra, Orrin se acercó a ella y tomó su mano. He hablado con Milton, dijo con voz firme pero cargada de incertidumbre. Me ha dado otra oportunidad. Pero también me ha dicho algo importante. No solo tengo que demostrar que soy un buen arquitecto, sino que tengo que reconstruir mi vida. Desde cero. Lee Wela lo miró a los ojos, sin poder evitar que una leve sonrisa asomara en sus labios. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, la pregunta cargada de una serena expectativa. Orrin suspiró profundamente, sintiendo el peso de sus propias palabras. Voy a hacer todo lo posible para cambiar. Lee Wela, voy a ser honesto. Ya no quiero seguir escondiéndome de ti ni de nadie más. Y espero que, con el tiempo, puedas perdonarme, no solo por lo que hice, sino por lo que no hice. Lee Wela lo observó en silencio. Las emociones eran muchas. Pero algo en su interior le decía que quizás, solo quizás, Orrin estaba listo para enfrentar lo que había hecho. Y si realmente estaba dispuesto a cambiar, ella también tendría que estar dispuesta a darle una oportunidad. Te escucho, Orrin, dijo finalmente, su voz suave pero decidida. Y lo que más quiero es que sigas adelante, pero de la manera correcta. Lo que hicimos juntos, lo que compartimos, no fue en vano, pero ahora, tenemos que ser nosotros mismos. No hay más espacio para las mentiras. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Lee Wela sentía una extraña sensación de paz. Aunque el camino por delante sería largo y complicado. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía ver un futuro diferente. Uno que no estuviera marcado por la vergüenza ni las mentiras, sino por la verdad y la reconstrucción. Orrin, por su parte, sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero también entendía que el primer paso hacia la verdadera redención no era en su trabajo ni en la aprobación de los demás.
sino en la forma en que sería honesto consigo mismo y con Li Wuela. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pero por primera vez. Sentía que podía enfrentarlo. Y lo haría. No solo por él, sino por ella. Por ellos. La verdadera prueba no sería si podía seguir siendo un arquitecto exitoso, sino si podía ser un hombre íntegro y digno del amor de la mujer que tenía a su lado. El lunes llegó. Un día que Orrin no olvidaría jamás. Había tomado la decisión de ser honesto. No solo consigo mismo, sino también con el mundo que lo rodeaba. La oficina de Milton Design estaba especialmente tensa ese día. Todos sabían que algo había cambiado. Pero nadie quería ser el primero en preguntar. Los murmullos en los pasillos eran inevitables. Había comenzado a circular el rumor de que Orrin se había enfrentado a su jefe, Edward Milton, y había admitido sus mentiras. Pero, al parecer, el jefe había decidido darle una nueva oportunidad. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que Orrin estaba dispuesto a hacer mucho más que simplemente pedir perdón. Estaba listo para demostrar que podía cambiar. Y estaba dispuesto a arriesgar todo por ello. Li Wuela también tenía una cita importante esa mañana. Tras meses de limpiar, de lidiar con la carga de sus propias inseguridades y el dolor de ver a su esposo sumido en la vergüenza, por fin había encontrado una salida. Meryl, la anciana limpiadora que se había convertido en su mentora, le había ofrecido una oportunidad que nunca imaginó: entrar al mundo del diseño de interiores. Algo completamente distinto a lo que había hecho en los últimos meses, pero algo que realmente la apasionaba. La propuesta de Meryl de formar una pequeña empresa juntos la llenó de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Li Wuela salió de casa esa mañana con el corazón lleno de incertidumbre, pero con una nueva determinación. Tenía que demostrar, no solo a Orrin, sino a ella misma, que aún podía ser la mujer que siempre soñó ser. La mujer que había trabajado en una biblioteca universitaria, que había dedicado su vida al conocimiento, a la historia del arte, a la literatura. La mujer que podía transformar su vida y sus sueños, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Mientras tanto, Orrin se preparaba para enfrentarse al desafío de su vida. En el camino al trabajo, las palabras de Milton resonaban en su cabeza: si estás comprometido a cambiar, esta es tu oportunidad. Demuestra que eres el hombre que realmente eres. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, sus compañeros lo miraban con más atención que nunca. Pero él no podía dejar que la ansiedad lo invadiera. Sabía lo que tenía que hacer: ser honesto con todos. Empezar desde cero, sin mentiras, sin pretextos. Cuando llegó a su escritorio, vio el mensaje de Milton que le pedía que pasara a su oficina. Su corazón dio un vuelco. Pero esta vez no fue de miedo, sino de determinación. Tenía que ser firme. Tenía que mostrarle a Milton que estaba listo para cambiar. Que estaba listo para ser el hombre que su esposa, Li Wuela, merecía. Al llegar a la oficina de Milton, Orrin entró sin esperar más y se sentó frente a su jefe. No había más juegos. No había más excusas. Este era el momento. Edward, sé que lo que hice no fue correcto. Y no espero que me lo perdones de inmediato. Pero quiero que sepas que he aprendido de mis errores. No quiero esconderme más. No quiero ser un hombre que vive de mentiras. Milton lo observó en silencio durante unos momentos. Luego, suspiró y se inclinó hacia adelante. Orrin, tus errores no definen quién eres. Pero lo que hagas a partir de ahora sí lo hará. Si realmente estás dispuesto a cambiar, puedo ofrecerte una oportunidad, pero tendrás que ganártela. Orrin asintió, con la mente clara. Estoy dispuesto a ganármela, Edward, no solo por mí, sino también por Li Wuela.
Y no me voy a rendir hasta demostrar que puedo ser el hombre que solía ser. Esa misma tarde, después de un día largo y agotador en el trabajo, Orrin regresó a casa. Pero no era el mismo hombre que había salido por la mañana. Se sentía más ligero, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Al llegar a casa, encontró a Liuela, quien estaba terminando de preparar la cena. Ella lo miró sin decir nada al principio, como si estuviera esperando alguna señal. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Orrin, ¿cómo fue? Orrin se acercó a ella, tomando sus manos con una suavidad que reflejaba todo lo que sentía en ese momento. Fue difícil, Liuela. Pero he tomado la decisión de ser honesto. He hablado con Milton. Y le he contado todo. Todo lo que te he ocultado. Todo lo que he escondido de los demás. Y ¿sabes qué? Me ha dado una oportunidad. No sé qué va a pasar después. Pero lo único que sé es que estoy listo para empezar de nuevo. Liuela se quedó en silencio por unos segundos, observando a Orrin, como si buscara la verdad en sus ojos. Finalmente, suspiró y sonrió con tristeza. ¿Sabes, Orrin? Yo también he tomado una decisión. No quiero vivir más en el miedo. Ni en las mentiras. Tengo que hacer algo con mi vida. Algo que me haga sentir completa nuevamente. Hoy, Meryl me ofreció una oportunidad en el diseño de interiores. Quiero intentarlo. Quiero empezar de nuevo también. Orrin la miró, sorprendido pero también con una chispa de esperanza. ¿Diseño de interiores? Liuela. Eso suena increíble. Lo harás bien. Lo sé. Liuela sonrió, aunque sus ojos mostraban un atisbo de duda. No sé si lo haré bien. Pero tengo que intentarlo. Tengo que hacer algo que me apasione. Y eso no tiene que ver con limpiar edificios. Orrin, no me malentiendas. Limpiar no es un trabajo indigno. Pero yo soy más que eso. Orrin la miró, sin palabras por un momento. Y luego la abrazó con fuerza. Lo sé, y lo respeto. Estoy aquí para apoyarte. Siempre. Esa noche, mientras cenaban juntos, la conversación giraba en torno a los nuevos comienzos de ambos. La verdad había sido dicha. Las mentiras habían quedado atrás. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que el peso del pasado se estaba aligerando. No sabían lo que les deparaba el futuro, pero sabían que podían enfrentarlo juntos. Con la verdad como su base. Al día siguiente, Liuela comenzó su nuevo camino en el diseño de interiores. Y aunque no tenía experiencia en el campo, su pasión por el arte y el conocimiento de la historia del diseño la guiaban. Meryl la había orientado, y estaba dispuesta a aprender lo que fuera necesario. Mientras tanto, Orrin seguía en Milton Design, decidido a demostrar que podía ser un arquitecto honesto y capaz. Ambos sabían que el camino hacia la reconstrucción sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentían como si hubieran tomado el control de sus vidas. No era el final de su historia, sino un nuevo capítulo que ambos estaban listos para escribir, con la verdad como su único compás.